Sí, ingeniero. Ya. Bueno. Bueno, vamos a... el tercer capítulo ya se refiere a hidrodinámica, ¿no? En la hidrostática teníamos una sola ecuación. La presión era igual a gamma por H. En hidrodinámica, como ya estamos analizando un fluido en movimiento, el tema ya se complica un poco, ¿ya? Bueno, este es el temario que vamos a desarrollar. Este primer punto solamente lo mencionamos porque ustedes han visto a profundidad en la materia de mecánica racional, la cinemática de una partícula que es también aplicada a los líquidos, ¿ya? Vamos a aplicar todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Luego tenemos los campos de flujo, clasificación de los flujos, métodos para describir un flujo en movimiento, línea de corriente, trayectoria y tubo de corriente, concepto de gasto caudal y terminamos con la deducción de las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica. Ya. Cinemática de los líquidos. La cinemática de los líquidos trata del movimiento de sus partículas en base al conocimiento de las magnitudes cinemáticas de velocidad, aceleración y rotación, sin considerar la masa ni las fuerzas que actúan. Los campos de flujo. Un campo de flujo es cualquier región en el espacio donde hay un fluido en movimiento, a condición de que la región o subregión del flujo quede ocupada por el fluido. En cada campo de flujo es posible determinar o especificar una serie de magnitudes, ya sean escalares, vectoriales o tensoriales, que forman a su vez campos independientes o dependientes dentro del flujo. Un campo escalar se define exclusivamente por la magnitud que adquiere la cantidad física a la cual corresponde. Por ejemplo, tenemos la presión, densidad y temperatura. Son campos escalares. En un campo vectorial, además de la magnitud, se necesita definir una dirección y un sentido para la cantidad física a la que corresponde. Esto es, 3 valores escalares. La velocidad, la aceleración y la rotación son ejemplos de campos vectoriales. Finalmente, para definir un campo tensorial se requieren 9 o más componentes escalares. Entre estos se tiene, por ejemplo, esfuerzo, deformación unitaria y momento de inercia. Las magnitudes físicas de los campos escalares y vectoriales de un campo de flujo son en general funciones del espacio y el tiempo, ya que su magnitud puede variar no solo espacialmente, sino también en un determinado punto. Variar en el tiempo. Bueno, a lo largo del tiempo los investigadores han ido idealizando un fluido en movimiento para poder determinar algunas ecuaciones, modelos matemáticos que expliquen este fenómeno de un fluido en movimiento, ¿ya? Y uno de ellos, uno de estos metodologías precisamente son los campos de flujo, ¿ya? A ver, entonces, más o menos para que quede más claro esto que a lo que he dado yo lectura,
Entonces, un campo de flujo lo vamos a este sería un campo de flujo, ¿ya? Y al flujo lo podemos representar por unas líneas que indican que hay movimiento, ¿no? Que no está estático mi campo de flujo, ¿ya? Entonces, al interior de este campo de flujo, que es una región que dice que tiene que estar ocupada completamente por el flujo que se está moviendo, por el fluido que se está moviendo. Entonces, podemos determinar varios tipos de campos de flujo, que pueden ser escalares, vectoriales o tensoriales, ¿no? Por ejemplo, podemos determinar un campo de presiones. Tenemos el punto 1, tenemos un punto 2, tenemos un punto 3. Entonces acá podemos determinar la presión, por ejemplo, el flujo que se está moviendo en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Entonces estamos construyendo un campo escalar, porque la presión es un escalar, ¿ya? Que tiene un solo valor, ya lo hemos visto, independiente de la orientación, tiene un solo valor, ¿ya? Entonces, luego podemos también identificar, por ejemplo, un campo vectorial, que puede ser la velocidad. Entonces, este punto va a tener una velocidad así. Acá vamos a tener una velocidad 1, una velocidad 2, que va a ser un vector, ¿no? Y una velocidad 3. Entonces estamos identificando un campo vectorial, que en este caso son las velocidades. Ahora, tanto la velocidad como la presión son funciones del espacio y del tiempo. Vamos a el espacio y el tiempo. Es decir, el campo de presiones, por ejemplo, la presión en el punto 1 va a ser diferente a la presión en el punto 2 y diferente a la presión en el punto 1. Lo mismo va a pasar con las velocidades en un determinado tiempo t.
Si yo tengo un tiempo t más delta t, estos valores van a ir cambiando. ¿Ya? Eso es lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Que yo puedo al interior de un campo de flujo determinar unos campos escalares y vectoriales. En este caso, estamos como ejemplo identificando un campo escalar, que es la presión, y un campo vectorial, que son las velocidades. En un determinado tiempo t es como si yo tomara una foto instantánea de mi flujo y mido tanto la presión como la velocidad en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, y tengo unos valores. En ese momento van a tener un valor, pero también van a tener estos valores van a variar en el espacio, o sea, en el punto 1, que está a una distancia S del punto 3, vamos a tener una presión diferente y una velocidad diferente. Es decir, y si yo vuelvo a tomar una instantánea de mi flujo en un tiempo t más delta t, voy a tener seguramente diferentes valores en el mismo punto, ¿ya? O sea, en este punto, la presión T más delta T va a ser diferente de la presión anterior. Lo mismo puede pasar en 2, en 3, y también espacialmente va a variar. Entonces, a eso se refiere que son funciones del espacio y del tiempo. ¿Se ha entendido o hay alguna consulta, jóvenes? ¿Está bien? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Bueno. Entonces vamos a volver a nuestra presentación, ¿ya? Clasificación de los flujos. De acuerdo a diferentes criterios se ha hecho una clasificación de los flujos obteniendo los siguientes. Esta parte es importante, que no solamente tomen atención, ¿no?, a lo que les estoy comunicando, sino también sería bueno que amplíen recurriendo a la bibliografía que se les está proporcionando y a la información que pueden encontrar ahora en el Internet, ¿no? Esto es importante porque son conceptos que los tienen que tener bien claros, porque en los cursos posteriores siempre se va a hacer referencia a esta clasificación de los flujos. Y los docentes de las materias como hidráulica 2, sanitaria 1, sanitaria 2, inclusive hidrología también, obras hidráulicas, etcétera, etcétera.
creo que no sé si ha fallado mi internet, pero me he desconectado de ustedes, ¿no? ¿Hasta qué punto han entendido? A ver dónde nos hemos quedado. Estábamos hablando del flujo uniforme. En la clasificación de flujos, ingeniero, recién estaba comenzando. ¿Así? Uy, qué grave. A ver. ¿Qué ha pasado? A ver, me van a decir ustedes, esto hemos visto, ¿verdad? El temario, cinemática de los líquidos hemos visto y hemos entrado a los campos de flujo. ¿Está bien? Eso también ya hemos avanzado, ¿no? Sí, ingeniero. Ya hemos hecho un dibujo. Acá ya no, esto ya no hemos visto. En eso se quedó, ingeniero. Nos iba a decir ya. Ya, entonces, de acuerdo a diferentes criterios, se ha hecho una clasificación de los flujos obteniendo los siguientes. Flujo permanente, o sea, no les he explicado esto, ustedes no han recibido esta explicación, ¿sí? Sí, ingeniero, no hemos recibido. Ah, ya, qué barbaridad. Estaba hablando entonces casi 10 minutos. Bueno, dice, y lo que les decía que estos conceptos los tienen que saber bien, porque esta clasificación de flujos va a ser repetitiva en las materias que van a continuar después, ¿no? Hidráulica 2, sanitaria 1, sanitaria 2, hidrología, obras hidráulicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tienen que no solamente contentarse con lo que yo les estoy explicando acá, sino tratar de investigar un poco, ampliar sus conocimientos. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Bueno, flujo permanente se da cuando en un punto determinado las propiedades físicas y las características mecánicas del flujo permanecen invariantes en el tiempo, o bien si las variaciones son muy pequeñas con respecto a sus valores medios y estos no varían en el tiempo. Entonces, a un flujo permanente se lo identifica con esta ecuación. La variación de la velocidad respecto del tiempo es igual a 0. Cuando ocurre lo contrario, se dice que el flujo es no permanente. Bueno, a ver, vamos a ver. Ya no quiero otra vez no darme cuenta que me he desconectado. Bueno. Entonces, otra vez voy a compartir mi pantalla. Ay, qué mal. Otra vez un campo de flujo donde hay un fluido en movimiento. Hemos dicho que se lo puede representar de esta manera. Entonces, vamos a identificar al interior de este flujo algunos puntos que nos interesan. Y vamos a evaluar, por ejemplo, las velocidades. Acá voy a tener una velocidad 1.
que va a ser igual a 2. Acá voy a tener una velocidad 2 en un tiempo t, ¿ya? Que va a ser igual a 4, y acá voy a tener una velocidad 3 para un tiempo t que va a ser igual a 7, ¿ya? Esto es para un tiempo t inicial. Para un tiempo t. Pasa el tiempo, yo voy a hacer otra evaluación para un tiempo t más delta t, ¿ya? Y voy a medir otra vez las velocidades. Y obtengo que la velocidad 1 para el tiempo t más delta t es igual a 2. Esto es para un tiempo t. La velocidad en 2, en el punto 2, para un tiempo t más delta t es igual a 4. Exactamente pasa lo mismo con la velocidad 3 para un tiempo t más delta t va a ser igual a 7. Es decir que la velocidad respecto del tiempo es igual a 0. Estamos en presencia de un flujo permanente. Pero como les decía, esto es válido también para las características físicas como son el peso específico, la densidad, la temperatura, la presión, etc. ¿Se entiende, jóvenes? Otra vez me he desconectado. Se entiende, ingeniero. Se entiende, ingeniero. Ya. Si esto no sucede, entonces estamos en presencia de un flujo no permanente. ¿Ya? Ahora, flujo uniforme es otra clasificación. Se da cuando en un determinado instante el vector velocidad es idéntico en cualquier punto. Esto se expresa como la variación de la velocidad respecto de S es igual a 0, donde la diferencial parcial de S es un desplazamiento en una dirección cualquiera. En caso contrario, el flujo es no uniforme. Volviendo al gráfico anterior, ¿ya? Yo puedo tener un desplazamiento entre el punto 1 y el punto 3, entre el punto 1 y el punto 2 y entre el punto. Entonces, este va a ser el desplazamiento entre 1 y 2, este va a ser el desplazamiento entre 3 y 2, y este va a ser el desplazamiento entre 1 y 3. ¿Ya? Para un instante t yo estoy midiendo las velocidades, ¿ya? Pero lo que mido es lo siguiente, ¿no? Yo lo que mido es de que en el punto 1, para el instante t, la velocidad es 2. En el punto 2 exactamente es 2. Y en el punto 3 también es 2. Pasa un instante t más delta t. Y yo mido en el punto 1, por decirles,
un valor diferente. Puede ser que yo mida en el punto 1 un valor de 4, para un tiempo t más delta t. En el punto 2 tengo el valor de 4 y también en el punto 3 tengo un valor de 4. Entonces, lo que está pasando es de que la variación de la velocidad respecto del espacio es igual a 0. Entonces estoy en presencia de un flujo uniforme. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y esto se extiende a otras variables como el peso específico, la densidad, la temperatura, la presión, en fin. Ya. La combinación de estos tipos de flujo pueden dar los siguientes. Flujo permanente y uniforme. Las propiedades físicas y las características mecánicas del flujo permanecen invariantes en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Un ejemplo es el flujo en una tubería a presión de diámetro constante y velocidad constante. Entonces, fíjense que acá, esta clasificación de flujos ya lo estamos identificando en un fenómeno real, el flujo en una tubería. ¿Ya? B. Flujo permanente y no uniforme. Las propiedades físicas y las características mecánicas del flujo permanecen invariantes en el tiempo y no en el espacio. ¿Ya? Esto se debe cumplir para un flujo permanente y no uniforme. Un ejemplo es el flujo en una tubería cónica, con velocidad constante en la entrada. La velocidad cambiará a medida que se mueve a lo largo de la longitud de la tubería hacia la salida. C. Flujo no permanente y uniforme. Las propiedades físicas y las características mecánicas del flujo permanecen invariantes en el espacio y no en el tiempo. Un ejemplo es un tubo de diámetro constante de bombeo conectado a una bomba a tasa constante que luego se apaga. ¿Ya? Es también un fenómeno que se da en la práctica. Finalmente tenemos el flujo no permanente y no uniforme. Las propiedades físicas y las características mecánicas del flujo varían en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, las ondas en un canal. No sé si en esta época de lluvias ustedes han visto, se ha producido esto bastante, en las canalizaciones que tenemos en la ciudad, en la zona sur principalmente. En las canalizaciones, cuando existe una lluvia alta,
¿no? Una lluvia fuerte, el flujo en las canalizaciones empieza a producir unas ondas, unas como olas que se forman, que son tan fuertes que inclusive el agua se sale de la canalización, pero, y no solamente es agua, es una mezcla de agua y material sólido, como son piedras pequeñas, grandes, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto eso. En esta época de lluvias se ha producido ese fenómeno en la zona sur. ¿Alguien ha visto? Por lo menos en las noticias. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Entonces ese es un flujo no permanente y no uniforme. ¿Ya? Entonces, recomendación, por favor, no se queden con esto que yo les estoy diciendo. Un poquito profundicen los conceptos sobre esta clasificación. Esta primera que es muy importante, ¿ya? Flujo tridimensional, bidimensional y unidimensional. El flujo tridimensional es cuando sus características varían en el espacio, es decir, que los gradientes de flujo existen en las tres direcciones. Este es el caso más general de flujo. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, ¿no? Entonces, este es el flujo que existe realmente en la naturaleza, ¿ya? Es bidimensional cuando sus características son idénticas sobre una familia de planos paralelos, no habiendo componentes en la dirección perpendicular a dichos planos, o bien ellas permanecen constantes, es decir, que el flujo tiene gradientes de velocidad o presión, o ambos en dos direcciones exclusivamente. Y es unidimensional cuando sus características varían como funciones del tiempo y de una coordenada curvilínea en el espacio, usualmente la distancia medida a lo largo del eje de la conducción. A ver, para que un poquito quede más claro esto, vamos a el flujo tridimensional. Como ya les había dicho, nosotros vivimos en un espacio tridimensional. Acá podemos tener una partícula de flujo y por ejemplo, la variación de la velocidad se da tanto en X como en Y y como en Z. Es decir, los valores de la velocidad tienen valores distintos tanto en el eje Z, en el eje X y en el eje Y.
Si bien estamos hablando solamente de la velocidad, pero esto se extiende a las otras variables, como ser la presión, en fin. Entonces estamos hablando de un fluido tridimensional. ¿Ya? El bidimensional, en el bidimensional una de las variaciones se anula, la Z. Entonces tengo yo un fluido que sus características varían solamente en el plano XY. ¿Ya? El Z o permanece constante o directamente no existe. Es decir, en este caso, la velocidad tiene solamente componentes en X y en Y. Es un flujo bidimensional. Este es un flujo muy complicado de analizar. ¿Ya? Muy complicado de analizar. Bueno, ahora ya hay herramientas, hay software que nos permite analizar este tipo de flujos, ¿no? Y finalmente tenemos el unidimensional. A ver. Yo tengo ahí mis coordenadas. Z, X, Y. Y lo que yo tengo es una entonces el flujo se mueve a través de esta línea curva. En este sentido únicamente. Y este es el flujo unidimensional. Como dice acá, ¿no? Cuando las características varían como función del tiempo y de una coordenada curvilínea en el espacio, usualmente la medida a lo largo del eje de la conducción. Es un flujo unidimensional. En el curso vamos a analizar un flujo unidimensional. ¿Ya? Unidimensional. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro, jóvenes, o otra vez me he desconectado? Por favor. Está claro. Ya, tienen que contestarme porque yo pienso que ya me he desconectado otra vez. ¿Ya? Bueno. Otra clasificación, flujo laminar y turbulento. Esta clasificación está relacionada exclusivamente con la viscosidad del fluido y no habría distinción entre ambos en ausencia de la misma. El flujo laminar se caracteriza porque el movimiento de las partículas se producen siguiendo trayectorias separadas, perfectamente definidas,
no necesariamente paralelas, sin existir mezcla macroscópica o intercambio transversal entre ellas. En un flujo turbulento, las partículas se mueven en trayectorias completamente erráticas sin seguir un orden establecido. A ver, el flujo laminar, si ustedes ven en los libros, se lo representa como así, un flujo bien ordenado. ¿Ya? En este flujo predomina la acción de la viscosidad. Es decir, la viscosidad es la que gobierna este tipo de flujo. ¿Ya? Entonces es un flujo bien ordenadito, o sea, no hay, digamos, son como corredores, ¿no? Donde las partículas van, no pasan de este corredor a este otro, no hay una mezcla. ¿Ya? Y es un flujo, por supuesto, que tiene una velocidad muy, muy baja. En cambio, el flujo turbulento es un caos total. ¿Ya? En este tipo de flujos turbulentos la viscosidad no tiene nada que ver, no tiene ninguna participación, digamos, ¿no? Puede ser considerado como un flujo, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué tipo de flujo sería este? Donde la viscosidad prácticamente no tiene participación, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan del capítulo 1 donde vimos? ¿Nadie se acuerda? Jóvenes. Es que como no contestan, pienso que ya me he desconectado, pero sigo conectado. ¿Recuerdan o no? Se están olvidando. Había un tipo de flujo cuando hablábamos del diagrama reológico, cuando precisamente estamos hablando de la ley de Newton de la viscosidad. ¿No recuerdan? ¿El flujo ideal, ingeniero? Exacto, el flujo ideal. El flujo ideal es aquel flujo cuya viscosidad es cero. Entonces, en un flujo turbulento, estamos hablando de un flujo ideal porque la viscosidad no juega ningún papel. ¿Ya? Bien. Luego tenemos el flujo incompresible y compresible, es otra clasificación. Se da cuando los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables, es decir, la densidad del fluido permanece constante. En caso contrario, se dice que el flujo es compresible. En realidad, nosotros vamos a considerar al agua, porque estamos estudiando al agua, como un líquido o un fluido incompresible, ¿ya?
Ya habíamos explicado que hay fenómenos muy particulares donde sí se puede considerar al agua como compresible, pero en general lo estudiamos como un flujo incompresible, ¿ya? Flujo rotacional se da cuando en un flujo el campo rotacional de V, de la velocidad, adquiere en alguno de sus puntos valores distintos de cero para cualquier instante. En caso contrario, si dentro de un campo de flujo el vector rotacional de V es igual a cero para cualquier punto e instante, se dice que el flujo es irrotacional. Esto se nota o se ve generalmente en los bordes se da en los bordes en un flujo, diré más bien, en un cauce natural, ¿no? ¿Ya? Entonces acá yo tengo un flujo, ¿no?, que tiene una velocidad, está yendo así. Pero, por ejemplo, acá puede venir el flujo y por esta situación hacer esto. Unos remolinos. Y esto se ve, ¿no? Seguramente ustedes también lo han podido apreciar. Entonces, acá hay un flujo rotacional. Nosotros no vamos a analizar este fenómeno, ¿ya? Vamos a estudiar un flujo irrotacional. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si es que todavía estamos conectados, a ver, quiero escucharlos. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? No, ingeniero. Por el momento no, ingeniero. Ya, muy bien. Bueno, vamos a ver, como siempre, recordar a los que han hecho investigación, han hecho aportes muy importantes para que la humanidad vaya progresando, ¿ya? Y uno de ellos es Joseph Louis de Lagrange. Él ha nacido en Turín, Italia, en 1736 y ha muerto en París en 1813. Matemático francés de origen italiano, estudió en su ciudad natal y hasta los 17 años no mostró ninguna aptitud especial para las matemáticas. Imagínense, no le interesaban las matemáticas hasta los 17 años. Sin embargo, la lectura de una obra del astrónomo inglés Edmund Halley despertó su interés. Y tras un año de incesante trabajo, era ya un matemático consumado. Nombrado profesor de la Escuela de Artillería en 1758, fundó una sociedad con la ayuda de sus alumnos, que fue incorporada a la Academia de Turín. En su obra Misceláneas Taurinianas, escrita por aquellos años, obtuvo, entre otros resultados, una ecuación diferencial general del movimiento y su adaptación para el caso particular del movimiento rectilíneo, y la solución a muchos problemas de dinámica mediante el cálculo de variantes. Escribió asimismo numerosos artículos sobre el cálculo integral y las ecuaciones diferenciales generales
del movimiento de tres cuerpos sometidos a fuerzas de atracción mutuas, completando así la formulación de las leyes de Newton. A principios de 1760 era ya uno de los matemáticos más respetados de Europa, a pesar del flagelo de una salud extremadamente débil. Su siguiente trabajo sobre el equilibrio lunar, donde razonaba la causa de que la luna siempre mostrara la misma cara, le supuso la concesión en 1764 de un premio por la Academia de Ciencias de París, hasta que se trasladó a la capital francesa en 1787, invitado por Luis XVI. Escribió gran variedad de tratados sobre astronomía, resolución de ecuaciones, cálculo de determinantes de segundo y tercer orden, ecuaciones diferenciales y mecánica analítica. Durante la Revolución Francesa formó parte de la comisión encargada de fijar un sistema universal de pesos y medidas. En 1795 se le concedió una cátedra en la recién fundada École Normale, que ocupó tan solo durante 4 meses. 2 años más tarde, tras la creación de la École Politécnica, Lagrange fue nombrado profesor, y quienes asistieron a sus clases las describieron como perfectas en forma y contenido. Sus enseñanzas sobre cálculo diferencial forman la base de su obra Teoría de las funciones analíticas y resolución de ecuaciones numéricas, 1798. Nombrado senador y conde en tiempos de Napoleón, en 1810 inició una revisión de su teoría, pero solo pudo concluir 2/3 partes antes de su muerte. Bueno, como ven, ha sido un científico muy reconocido, y además junto a Newton han inventado el cálculo diferencial, precisamente como una herramienta para estudiar fenómenos naturales, ¿ya? Bueno, ¿por qué nos referimos a Lagrange? Y otro científico, Euler, Leonhard Euler, que ha vivido entre el 1707 y 1783. ¿Ya? Matemático suizo nacido en Basilea el 15 de abril de 1707 y muerto en San Petersburgo, Rusia, el 18 de septiembre de 1783. Uno de los matemáticos más importantes de la historia, destacó principalmente por sus trabajos en cálculo infinitesimal. Su padre, que era un ministro protestante, lo destinó a la carrera eclesiástica. Sin embargo, renunció a esa idea al ver los progresos de su hijo en el estudio de las ciencias exactas y le hizo recibir las lecciones de su amigo Johann Bernoulli. Pronto se convirtió en uno de los más aventajados discípulos de este gran matemático. Con 19 años obtuvo el accessit por una memoria sobre el mástil de los buques. Se trasladó a San Petersburgo, llamado por la reina Catalina I. Allí obtuvo el título de profesor de matemáticas. En 1741 fue a Berlín invitado por el rey de Prusia, Federico el Grande. En 1766 regresó a San Petersburgo, donde murió en 1783. A ver, ¿cuál fue su trabajo? El trabajo matemático de Euler es muy amplio. Destacó por poseer una gran capacidad de cálculo y una intuición matemática muy creativa.
Su producción científica es importante tanto en cantidad como en calidad y variedad. Escribió más del millar de memorias, a pesar de que en los últimos años de su vida se quedó completamente ciego y debía dictar sus trabajos a algunos de sus hijos o discípulos. Sus aportaciones más destacadas a las matemáticas se dan en el estudio de los números primos, en la teoría de ecuaciones algébricas, en el cálculo infinitesimal y sus aplicaciones a las ciencias naturales, en especial a la astronomía. Uno de los problemas que abordó fue un tipo de cálculo de mínimos conocido como cálculo de variaciones. Un ejemplo de este tipo de cuestiones es el famoso problema que consiste en hallar la curva que encierra más área con menos perímetro. Sus obras más destacadas en la introducción al análisis de los infinitos, 1748, que es el primer tratado sistemático de cálculo infinitesimal. Esta obra ha tenido muchas influencias en el desarrollo posterior de esta rama de las matemáticas. Uno de los resultados más conocidos de Euler es la fórmula de los poliedros convexos. Entonces, Euler también ha sido un destacado investigador, ¿no? Junto a Lagrange. Ahora, ¿por qué los nombramos? ¿Por qué nombramos a estos científicos, no? Porque precisamente ellos han aportado a los métodos para describir un flujo, ¿ya? O sea, ¿qué método es más conveniente para el estudio de unas partículas en movimiento, de millones de partículas en movimiento, que es el caso de los fluidos? Entonces tenemos el método de Euler y el método de Lagrange. ¿Ya? ¿Qué dice Euler? A ver, ¿qué dice Euler? Euler dice que su método consiste en determinar las características cinemáticas en cada punto de un flujo y en cada instante, sin considerar el destino que tenga cada partícula individual. Elegido el punto dentro del flujo, las características cinemáticas de la partícula que pasa por el mismo son funciones del tiempo. ¿Qué dice Lagrange? Su método consiste en determinar las características cinemáticas del movimiento de cada partícula en cada instante, siguiendo su recorrido. Identificada una partícula por su posición inicial de coordenadas x0, y0, z0, en un tiempo t igual a t sub 0. En otro instante cualquiera t, la misma partícula se encuentra en la posición cualquiera x y z. Entonces, la posición de la partícula es conocida en cualquier instante si el vector de posición r se determina como una función del tiempo y la posición inicial r sub 0. Es decir, la velocidad, por ejemplo, es función del vector posición y del tiempo. Bueno, a ver, tal vez esto está un poquito abstracto, ¿no? Pero vamos a ¿qué dice Euler? ¿Cuál es el método que propone Euler? Euler lo que indica es tomar un punto de observación en el espacio. ¿Ya?
este punto de observación. Es como una ventana, ¿ya? Este punto de observación en el espacio por supuesto que este punto va a estar referenciado a un sistema coordenado, ¿no? A un sistema coordenado X, Y, Z. ¿Ya? Con su vector de posición, R. Entonces, una partícula, ¿ya? Bueno, aquí el flujo se está moviendo, ¿verdad? Entonces, una partícula que está viniendo no sé de dónde y llega a este punto de observación. Entonces, por ejemplo, el observador evalúa la velocidad de esta partícula. En un tiempo t, por supuesto. Entonces, la velocidad va a ser función de la posición donde está mi punto de observación y del tiempo. No me interesa dónde se vaya esta partícula, si se va por allá, no sé, ¿ya? Al contrario, y bueno, viene otra partícula que pasa por este punto, hago su evaluación no solamente de la velocidad, de su presión, de las variables que yo quiera, y luego se va, ¿ya? Y para tener una idea en general de lo que está pasando con el flujo, por supuesto que tengo que tener más puntos de observación. Tendré uno acá, tendré otro acá, tendré otro por acá. Bueno, mientras más puntos de observación tenga, yo voy a tener una idea clara de lo que está pasando con mi conjunto de flujo. Eso es lo que propone Euler. ¿Qué es lo que dice Lagrange? ¿Ya? Otra vez yo tengo el flujo y tengo varias partículas. Que están desplazándose, ¿no? Entonces, lo que propone Lagrange es identificar una partícula y esta. Y en una posición, en una posición R sub 0, ¿ya? Para un tiempo t igual a t sub 0. La identifica y esta partícula se va a trasladar a esta otra posición, a esta otra, y, por ejemplo, en esta posición, R cualquiera, esta mi partícula va a tener, para el tiempo t sub 0, va a tener coordenadas iniciales y para un tiempo t cualquiera voy a tener
el vector de posición R posiciones de coordenadas X, Y, Z, cualquiera. Entonces yo estoy siguiendo mi partícula. Para tener una idea clara de lo que pase con el conjunto de mi fluido, tendré que escoger más partículas para analizarlas, ¿no ve? Por ejemplo, esta, no sé, otra que esté por acá, ¿eh? Entonces, por ejemplo, para este caso, la velocidad, como dice la... Por ejemplo, la velocidad, como dice, va a ser función del y del tiempo. De la posición inicial y del tiempo. ¿Ya? Eso es lo que proponen Euler y Lagrange. Ahora, bueno, acá yo tenía otra explicación gráfica, ¿no ve? Para el método de Euler. Ah, no, este es para el método de Lagrange, ¿no? Identifico la partícula que quiero con sus coordenadas iniciales x0 y z0 para un tiempo t sub 0. En otro momento va a ocupar en un tiempo t1 va a ocupar, voy a localizarla a través del vector R1 con coordenadas x1, y1, z1, y en un tiempo t cualquiera, esa partícula va a tener las coordenadas x, y, z, ¿ya? Entonces estoy siguiendo su recorrido, ¿no? Y como tengo millones de partículas, entonces para tener una idea de lo que está pasando con el conjunto del flujo, tendría yo que hacer un análisis también escogiendo más partículas, ¿no? En cambio, Euler, ¿qué dice? Identifica un punto de observación, ¿no? Entonces viene una partícula, pasa por ese punto, la evalúo y tomo nota y luego se va. No me interesa dónde se vaya. Viene otra partícula, llega al punto, la evalúo y luego se va y no me interesa. En este caso, por ejemplo, la velocidad va a ser función de la posición fija de mi punto de observación y del tiempo. La pregunta va a ustedes, digamos, ¿no? ¿Qué método ustedes escogerían? ¿Cuál sería el más conveniente? A ver. El de Euler. El de Euler, el del punto de observación, ¿verdad? A ver, otra opinión. El de Lagrange. Ya, la señorita utiliza el de Lagrange. ¿Otra opinión? Bueno, en realidad el método que se utiliza por lo que es más práctico es el de Euler. Es el de Euler porque el de Lagrange se utiliza más bien es para
para estudio de partículas de objetos, ¿no? Pero como en un fluido tenemos millones de moléculas que se están moviendo y no podríamos identificarla una y seguirla, ¿no? Entonces el método más aconsejable es de Euler y ese es el que vamos a utilizar. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar acá porque el tiempo se ha cumplido, pero la recomendación es de que, por favor, esto de que estos temas que estamos avanzando los puedan profundizar. Tienen ahora, la tecnología ha hecho que podamos acceder a información en todo el planeta. Entonces, eso tenemos que aprovechar, ¿ya? Amplíen sus conocimientos, lean un poquito y eso les va a favorecer bastante. ¿Listo? Bueno, nada más. Quedamos acá. Se cuidan. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.